Bienvenidos al devocional, tiempo importante en la presencia de Dios, donde te edificas a través de las enseñanzas de las Sagradas Escrituras, adoraciones a Dios, clamores dirigidos al que todo lo ve y todo lo oye. Hoy hay una respuesta de Dios para ti. El devocional conduce el pastor Carlos Alberto Núñez Maestre. Escúchenos a las 7 de la mañana y a las 7 de la noche a través de Radio Juan 1516. Las buenas nuevas de Dios para tu vida. Hola, Dios te bendiga. Te habla tu pastor y amigo Carlos Alberto Núñez Maestre. Hoy quiero hablarte de un tema muy importante que se llama No huyas de la presencia de Dios. Vamos a estar hablando del libro de Jonás. Te voy a hablar de Jonás, capítulo 1, versículos del 1 al 3, que dice así: Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Nadie me va a decir a mí que en muchas ocasiones Dios nos ha dicho qué hacer y terminamos haciendo lo contrario a lo que el Señor nos ordena hacer. La historia de Jonás es el ejemplo de ello. Dios le da una misión a cumplir a Jonás y él, a cambio, decide huir de la presencia de Dios, yéndose al lado contrario de donde Dios le había dicho que fuera. Y es que así es nuestra naturaleza humana, rebelde. No obedecemos la voz de Dios y terminamos pagando cara nuestra desobediencia. ¿Cuántas lágrimas o lamentos nos hubiéramos ahorrado si hubiésemos hecho lo que Dios nos dijo que hiciéramos? ¿Cuántos episodios negativos hubiéramos evitado? Pero no. Nosotros creemos hacer lo correcto, aun cuando eso correcto vaya en contra de lo que Dios nos ha dicho, y terminamos dándonos cuenta que mejor nos hubiera sido obedecer al Señor. La desobediencia de Jonás. Vamos a leer nuevamente Jonás del 1 al 3. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Jonás oyó la voz de Dios, tuvo revelación de la voluntad de Dios, sabía lo que tenía que hacer, pero tenía un problema: estaba en total desacuerdo con Dios. En su desacuerdo con Dios, huyó en sentido contrario. ¿A dónde se fue? Se fue a Tarsis. No sabemos con exactitud todas las razones que tuvo para huir. Tal vez tuviera miedo de enfrentarse a la gente. Su desacuerdo tal vez fue porque tenía prejuicios en contra de los gentiles. En lugar de mostrar compasión a los ninivitas, Jonás pedía juicio y venganza. La desobediencia de Jonás era tan fuerte que prefería morir antes que hacer la voluntad de Dios. Voy a leer de Jonás capítulo 1, versículos del 4 al 12. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave, y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿Qué tienes, dormilón?
Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Nuestra desobediencia traerá conflictos a otros. En el caso de Jonás, debido al desacuerdo que tenía con Dios, el barco y su tripulación estaban por hundirse. Nuestra desobediencia ejerce una influencia negativa sobre otros. Si estamos consagrados y servimos a Dios con alegría, nuestra negatividad va a tener un impacto en nuestra familia, un impacto en nuestro matrimonio, un impacto en la iglesia, y también imitarán nuestra mala actitud. Cuando no estamos en la voluntad de Dios, nos convertimos nosotros mismos en el principal problema, no los incrédulos que nos rodean. La desobediencia retrasa la voluntad de Dios para nuestra vida y para nuestra ciudad. No tenemos toda la vida para obedecer a Dios. Si nos resistimos a la voluntad de Dios, si la ponemos en tela de juicio o estamos en desacuerdo con ella, retrasaremos la gracia de salvación y arrepentimiento de familiares, amigos y vecinos. Nunca tendremos derecho alguno a posponer nuestra obediencia. Hay cristianos que retrasan la voluntad de Dios y empiezan a regatear, empiezan a negociar y a ponerle a Dios excusas y condiciones. Lo que hacemos en realidad es ir arrastrando los pies mientras le servimos. Por eso, la iglesia avanza a paso de tortuga. Si el Espíritu Santo nos guía, nos moverá con rapidez. Jonás, en este trato, no se arrepintió ni oró a Dios. Se limitó a decir: échenme al mar. Jonás estaba dispuesto a morir antes que cumplir la voluntad del Señor. Su odio lo hizo negativo y deprimido. Estaba tan enojado que prefería morirse, pero no se murió. Un pez se lo tragó. Dentro del pez entonces se arrepintió de su maldad y dijo: pagaré lo que prometí. Eso está en Jonás 2:9. Entonces Dios le dio una nueva oportunidad. La falsificación de la obediencia a la visión de Dios. Jonás 3 del 1 al 2 dice así: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y publica en ella el pregón que yo te diré. Jonás había oído de Dios, pero recibió una segunda oportunidad de participar en la obra de Dios. Quizás sientas que no estás capacitado para servir a Dios debido a errores que has cometido en el pasado, pero servir a Dios no es un puesto que se obtiene por méritos. Nadie es digno de servir a Dios, pero aún así Dios nos pide que hagamos su obra. Quizás tengamos otra oportunidad. Jonás debía predicar solo lo que Dios le decía. Era un mensaje de condenación contra una de las ciudades más poderosas del mundo. No era la tarea más agradable, pero los que llevan la palabra de Dios a otros no deben dejar que las presiones sociales ni el temor dicten sus palabras. Son
llamados a predicar el mensaje y la verdad de Dios, por impopular que sea. Jonás obedeció, pero sin pasión. Jonás 3, del 3 al 4 dice: y levantándose Jonás, y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad de sobremanera grande, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y pregonaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. La palabra de Dios es para todos. A pesar de su maldad, la gente de Nínive fue receptiva al mensaje y se arrepintieron inmediatamente. Si simplemente proclamamos lo que sabemos de Dios, quizás nos sorprendamos de cuántos responden. El pueblo pagano de Nínive creyó el mensaje de Jonás y se arrepintió. ¿Qué efecto tan maravilloso produjo la palabra de Dios en aquella gente perversa? ¿Qué contraste con la terquedad de Israel? El pueblo de Israel había escuchado muchos mensajes de los profetas y no habían querido arrepentirse. El pueblo de Nínive solo escuchó una vez el mensaje de Dios. Jesús dijo que en el juicio los hombres de Nínive se levantarán y condenarán a los israelitas por su falta de arrepentimiento. Eso está en Mateo capítulo 12, versículo 39 al 41. Lo que agrada a Dios no es que escuchemos su palabra, sino que respondamos con obediencia. Dios correspondió con misericordia y canceló el castigo. El Señor había dicho que cualquier nación contra la que hubiera dictado castigo escaparía del mismo si se arrepentía. Jeremías capítulo 18, versículos del 7 al 8 dice así: en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos, para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Jonás solo obedeció externamente. Jonás aceptó hacer lo que Dios le pidió, pero vemos algo muy interesante en Jonás. Dice Jonás 4:1: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Pregunta: ¿por qué se enojó tanto Jonás cuando perdonó a Nínive? Los judíos de la época de Jonás no querían compartir el mensaje de Dios con las naciones gentiles, semejante a la actitud que se vio en los días de Pablo. Primer libro de Tesalonicenses capítulo 2, versículos del 14 al 16. Habían olvidado su razón de ser como nación, servir de bendición al resto del mundo al proclamar el mensaje de Dios a las demás naciones. Génesis 22, 18. Jonás pensaba que Dios no podía salvar a una nación pagana tan perversa. Sin embargo, eso es exactamente lo que Dios hace con cualquiera que se le acerca con fe. Jonás reveló por qué no había querido ir a Nínive. No quería perdón para los ninivitas, los quería destruidos. No entendía que el Dios de Israel era también el Dios del mundo entero. Pregunta: ¿te sorprende cuando ciertas personas se entregan a Dios? ¿Tendrás una visión tan estrecha como la de Jonás? No debemos olvidar que, en realidad, nadie merece el perdón de Dios. Jonás tuvo un cambio de conducta, pero no de actitud. Muchas personas se adaptan externamente a la visión de la iglesia o a lo que Dios está haciendo en la ciudad, pero en su interior, su corazón no está en ello. ¿Cómo podemos darnos cuenta de esto? Cuando nuestro corazón no está sincronizado con nuestras acciones, no tenemos gozo. Cuando nuestro corazón no está sincronizado con la voluntad de Dios, aunque llegue el avivamiento más grande, seguiremos enojados. Cuando llega el avivamiento, algunos miembros se enojan porque han perdido a su pastor personal. En su corazón no había pasión por el avivamiento en su ciudad, solo querían que se les sirviera a ellos y que se les visitara a ellos. Ojo, no caigan en la trampa de Jonás.
cuando en nuestro corazón comenzamos a quejarnos y a sentirnos descontentos, algo no anda bien. Algunos en la iglesia pueden estar ofendidos por X y por Y y dicen, mientras no se arregle esto, no voy a colaborar con la iglesia. No deje que una ofensa haga que caiga en la trampa de Jonás. Jonás 4:5 dice: y salió Jonás de la ciudad y asentó hacia el oriente de la ciudad, e hizo allí una choza y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué sería de la ciudad. Jonás seguía con la esperanza de que Dios destruyera al pueblo rebelde, malvado y perverso. Nosotros debemos obedecer rápido y con sonrisa. Cuando obedecemos a Dios, pero no lo hacemos rápido y con sonrisa, realmente no le estamos obedeciendo. Es simplemente una falsificación de la obediencia. Dios quiere visitar nuestras ciudades. Jonás 4:11 dice así: y no tendré yo piedad de Nínive, aquella grande ciudad donde hay más de 120,000 personas que no conocen su mano derecha ni su mano izquierda, y muchos animales. Te digo una cosa, es el tiempo de salvación. Tenemos la misión de traer avivamiento a nuestra ciudad. Hoy en día Dios está llamando a la iglesia a un nivel más elevado. Hoy en día Dios te está llamando a ti que estás escuchando este mensaje a que le obedezcas a Él, a que prediques la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo, a que no pierdas la oportunidad de soltarle una palabra a aquel que está hablando contigo, a tus compañeros, a tu familia, a tus amigos, a todo aquel que no conoce de Dios. Suéltale una palabra que venga directamente de Dios, que Dios se encargará de hacer el resto. Quitaré el pecado de la tierra en un día. Dios puede reavivar una ciudad en un día, como lo hizo en el tiempo de Elías y Jonás. La palabra de Dios dice en Mateo 12, versículos 39 al 30, dice así: Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, mas señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Pero después habló de su resurrección. No solo murió y fue sepultado, también resucitó. Hay vidas, hay familias, hay ministerios, hay iglesias que van a ser revividas por el fuego de Dios. Hay hermanos en Cristo Jesús que van a ser revividos por el fuego de Dios, por el espíritu de resurrección. La agenda de Dios en la tierra consiste en revitalizar hermanos en Cristo Jesús, revitalizar ministerios que están completamente dormidos. Jonás nunca se convirtió en un creyente caído, nunca dejó de creer en Dios, pero su corazón estaba fuera de la voluntad de Dios. Tal vez tú te consideres un miembro activo en la iglesia y no te has apartado de Dios, y sin embargo, si estás resistiendo continuamente la voz de Dios, estás sirviendo de mala gana a Dios. Hoy es el tiempo de levantarte. Hoy es el tiempo en el cual tú tienes que sintonizar tu corazón con la voluntad de Dios para tu vida. Alcanza a tus familiares, alcanza a tus amigos, alcanza a tus compañeros, alcanza a tu ciudad. Deja de un lado la negatividad, la ofensa o las excusas que te impidan cumplir con la voluntad de Dios. Amados, ¿qué es lo que el Señor les está poniendo en su corazón? ¿Por qué sigues dudando de ello? ¿Qué señal o prueba más necesitas para comprender que Dios te está dirigiendo a eso? ¿Qué estás esperando para obedecer? ¿Preferirás ir nuevamente al lado contrario para tener un final triste? ¿O evitarás todo llanto o lamento obedeciendo desde un principio la voz de Dios? Te digo algo, hermano y hermana que me estás escuchando. Dios quiere usarte. Dios quiere bendecirte. Dios quiere que estés bien. Por esa razón, Él conoce lo que es mejor para ti y para los tuyos. Aun cuando ese mandato de Dios parezca ilógico, obedécelo.
Aun cuando no lo comprendas en su totalidad, hazlo como Él te lo está mandando, porque a Dios no hay que entenderlo para obedecerle, porque Él sabe muy bien los propósitos que tiene para con tu vida y honra la obediencia de aquellos que lo tienen por Señor. Por un instante, analiza qué es lo que Dios te ha estado impulsando a hacer y tú, al contrario, estás tratando de hacer lo contrario de lo que Dios te dice. No batalles más con la voluntad de Dios. Haz lo que te dice que hagas. Obedécelo al pie de la letra. No pongas peros ni excusas. Hazlo tal como Él te lo ha dicho y recibirás una sorprendente respuesta de parte de Dios. Romanos 16:19 dice: porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. No le lleves la contraria a Dios. Es mejor obedecer, y al obedecer serás bendecido. Padre, yo te doy gracias porque tú eres un Dios de segundas oportunidades. Y así como le diste una nueva oportunidad a Jonás para que proclamara en Nínive el mensaje que tú querías que él predicara, dale una nueva oportunidad a todo aquel que le has ordenado hacer cosas específicas y que no las hicieron porque no quisieron hacerlas. Señor, ten misericordia de ellos, oh Dios. Hoy decido, Padre Celestial, Rey de Reyes y Señor de Señores, vivir en obediencia a ti y en comunión contigo. Abre mis ojos, Señor, y muéstrame las áreas de mi vida que a ti no te agradan, Señor. Obra en mi vida para que no haya ningún lugar en que Satanás pueda poner su pie, Padre amado. Muéstrame cualquier área de debilidad que haya en mí, Señor. Muéstrame cualquier área de mi vida en la que deba intervenir para que pueda agradarte, Señor. Estoy contigo, Señor, y con el Espíritu Santo de Dios en mi vida, Padre. Por fe y dependiendo de ti, desecho al viejo hombre y permanezco en la victoria de la crucifixión, donde el Señor Jesucristo proveyó limpieza de mi vieja naturaleza, Señor. Me visto del nuevo hombre y me afirmo en la victoria de la resurrección y la provisión que Él hizo por mí allí para vivir por encima del pecado. Por consiguiente, Señor, en este día, Señor, desecho al viejo hombre con su egoísmo y me visto de la nueva naturaleza con su amor. Desecho la vieja naturaleza con su temor y me visto de la nueva naturaleza con su valor. Desecho la vieja naturaleza con su debilidad y me visto de la nueva con su fortaleza. Desecho hoy la vieja naturaleza con todos sus deseos engañosos y con sus vicios y me visto de la nueva con toda su justicia y su pureza. Gracias, Padre Celestial, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, para derribar los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, para llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Por esto, Señor, desarmo hoy en mi vida las fortalezas de Satanás y destruyo los planes que Satanás tenga y haya planeado contra mí. Destruyo las fortalezas de Satanás contra mi mente y rindo mi mente a ti, bendito Espíritu Santo. Afirmo, Padre Celestial, que no me has dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Rompo y aplasto las fortalezas que Satanás ha formado hoy contra mis emociones y las entrego a ti, Espíritu Santo. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, Padre amado. Gracias, Padre bendito. Gracias, Señor. Gracias, Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Papá. Amén, amén y amén.